amigos de los ayuntamientos. Saludos, Enrique. Saludos. Don César Cabrera. Saludos, Andrés. Saludos, Enrique. Esta semana el presidente Abinader ha estado muy conversador. Sí. Estuvo en la semanal y después estuvo en el grupo Corripio, donde dio importantes declaraciones, noticias trascendentes que hay que analizar. Por ejemplo, anunció que se está de nuevo evaluando el tema de la reforma fiscal. Se han dado versiones que eso nunca irá, que eso no. Bueno, pero él dijo que la puerta está abierta para eso. Propongan. Bueno, eso Creo que no va a ser nada a espalda del pueblo. Bueno, pero eso no se hace a espalda del pueblo, porque lo aprueban los representantes del pueblo. Sí. Lo que Entonces, pasa es que la primera que se presentó como que no fue tan transparente. No, eso fue mal mercadeado. Sí, muy mal. Mal mercadeado porque solamente se hizo énfasis en las cosas que serían negativas para la población. Más impuestos. Toda reforma fiscal trae impuestos, para que nos hagamos la idea clara de que no es una reforma fiscal para quitarnos impuestos y para gastar menos en subsidios. Eso no es. Eso no es. Es más, el presidente entre sus anuncios dijo que el año que viene va a subir el salario en el sector público. ¿Y eso cómo se llama? Subir las recaudaciones para pagar más dinero a los empleados que están ganando miseria. Exacto. Entonces, lo correcto es que si un empleado del sector privado, de una empresa mediana, gana 20,000 pesos, el Estado, como eso es lo mínimo, el Estado no puede pagar menos. No, menos. No. ¿Pero eso qué significa? Recaudaciones. Dinero. Hay que ver también si la política de una eventual reforma fiscal, que es un tema que va a comenzar a discutirse aquí ahora y aceleradamente, se va solamente a centrar en el tema de apretar a los que están en la lista de contribuyentes. Yo creo que el Estado tiene una gran cartera ahí, o una cantera, para decirlo mejor, de la que puede sacar más recursos, que es el tema de los subsidios. Es el tema de hacia dónde dirigir las ayudas sociales. Sí. No tiene que ser un periódico del prestigio del Listín Diario el que saque con cierta frecuencia un reportaje al que reacciona la gente de la seguridad social, sino que tiene que haber una política definida de hasta dónde llega la asistencia social, quiénes son los sujetos de asistencia social y quiénes no. Creo que Diario Libre también sacó. Y el otro tema es fundamental para una reforma fiscal. ¿Cuáles son los topes sobre los cuales vamos a trabajar para que las empresas tengan margen de crear riqueza, de empleo? Porque el empleo es la fuente primaria de la riqueza, porque es la que mueve el consumo, que a la vez mueve la producción. Y aquí no se habla de ese tema. Aquí se entiende que las empresas que facturan y que tienen que pagar y no ganar. Tienen que pagar y no ganar. Pero el problema tienen que pagar y perder. Que si usted, que aquí lo analizamos, la ley el Código de Trabajo, sí, hubo que pararlo. Bueno, porque eso iba a fomentar el despido masivo de eso lo dije aquí. Yo lo dije aquí cuando analizamos el tema. Yo trabajo en una empresa que ya estaba o está estudiando cómo mitigar el tema del pasivo laboral, que es incontenible. ¿Cómo mitigar eso? La famosa cesantía. Sí, cómo mitigarlo y cómo masificar, optimizar el uso de los recursos que se ponen en pago de nóminas. Porque no puede ser que paguemos nómina, paguemos seguridad social altísima, que paguemos aquello, que paguemos lo otro. Infotec, y la empresa, a menos de que no recibe nada a cambio de sus aportes, siempre lo que tiene es un equipo de persecutores detrás. Ya sea del Ministerio de Trabajo, ya sea del Infotec, ya sea de la DGI, ahora la aduana persigue. Sí, porque aduana lo que importa también lo persigue directamente, a lo que importan cosas. Entonces el Estado tiene que saber que las empresas
Cosas que yo no entiendo. No se entiende, pero la hacen. Muchas veces por cámara y cosas de esas. Las empresas son las asociadas de un Estado en un Estado de Derecho, porque son las que ponen la riqueza y son las que hay que motivar para que produzcan riqueza. ¿Qué hay que ponerle límite a eso de los grupitos que se benefician de los subsidios indiscriminados que hay aquí también en la estructura de financiación estatal? Eso sí hay que ponerle frente. ¿Se atreverá alguien a ponerle el cascabel al gato en ese sentido, doctor? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo, cuando la reforma fiscal, oí mucha gente hablando del IPI. Sí. Yo sí estoy claro en una cosa. Los que pagan IPI son los mismos. Uno. Número dos. El que paga IPI es porque va a vender una propiedad y nunca pagó. Y entonces impuesto interno no puede hacer la transacción nadie hasta que no esté cubierto el IPI. Sea solar, sea casa, sea apartamento, lo que sea. Hasta una habitación. Bueno, bien. Pero lo que no se dijo fue, porque yo oí gente del partido de oposición, del PLD, hablando que el IPI, que... Señores, pero vamos a estar claros aquí. En el 2012, la reforma fiscal que hizo Danilo Medina, ¿cómo era el IPI? Hasta ahí el IPI era hasta 6 millones de pesos. Usted tenía una propiedad, si pasaba los 6 millones, usted pagaba. Usted podía tener 3 o 4 propiedades de menos de 6 millones y no pagaba. ¿Qué hizo Danilo? La reforma esa de cuando Danilo. Ellos cogieron todas las propiedades que tuviera una persona, la sumaron y entonces usted pagaba a partir de los 7 millones ahí. Entonces usted iba pagando ahí y ahí le subió a todo el mundo. Y yo no vi esa laraca y esa cosa. Ahora mismo, para esta reforma fiscal, ya creo que Impuesto Interno tiene una reevaluación de las propiedades, porque eso fue para el 12. Entonces ya tocaba una reevaluación de las propiedades. Lo que yo no entendí fue cómo este año el gobierno no aplicó el IPI con la reevaluación. Porque nada más con la reevaluación hay un aumento de las recaudaciones. Pero Andrés, ese es uno de los temas. No, pero espérate. El gobierno tiene que sopesar antes de aplicarlo. No, pero ¿qué es lo que estoy hablando? Que no entendí eso, porque si hay una reevaluación y toca hacerlo, es que oye, la reforma fiscal le duele a todo el mundo. Cada quien sepa que tiene que aportar. Sí, pero eso es así. Pero es así. El que paga IPI es el mismo, porque es para los ricos. El pobre no paga IPI aquí. Eso no es verdad. Primero, porque las propiedades que tienen no llegan al monto que esté exento. Si tienen. Si es que tienen, y la mayoría no tienen, entonces eso es para ricos, o clase media parejera, como dice. Lo otro es que, mire, yo estoy cansado de decir que todo ese asistencialismo, eso hay que depurarlo. Mire, yo sé de personas que viven fuera, en los Estados Unidos. Entonces la tarjeta esa que dan de ayuda y cosas, se la dejan a una prima, a una mujer, la que sé yo quién, para que la cobre aquí. Ahí hay un filón. Conozco casos de eso también. Pero no es uno ni dos. Sí, conozco casos. Y todo el mundo tiene. Yo, en eso, la propuesta que yo haría sería la siguiente. Toda persona que pase de 65 años tiene su tarjeta con tanto. Punto. Discapacitado comprobado que estén inscritos hay un organismo para eso. En la Asociación de Discapacitados. No, a ese se le da. Pero mire, al de 65 años, aunque esté bien, porque yo tengo más de 65 y a mí me la ponen y yo no voy a ir. Bueno, entonces a esa persona usted le puede dar. Pero aquí tenemos el asistencialismo, porque es una ramificación. Cuando usted coge y se mete en INAVI, ahí hay 40,000 millones en desayuno y comida y útiles y uniformes, qué sé yo. Está bien. 40,000. 40,000 millones. En ese aspecto nada más. Usted se quedó corto ahí. No, nada más en eso. En INAVI eso como 3 veces eso. Nada más en eso. Entonces, una cosa que dijo Leonel Fernández, que yo siempre estuve de acuerdo con él cuando inicié el programa Política Pública, que fue en el 2002,
antes de Leonel y se dijo, no, señores, el problema de educación no es dinero nada más. No es dinero. Recuérdese bien lo que pasó aquí con eso. Aquí se hizo una campaña por unas editoras muy renombradas y de mucha gente con cuarto, de sombrilla amarilla, lo mismo de que cobraban en los USAID, que sombrilla amarilla, ropa amarilla y qué sé yo qué, y todo el mundo cayó en eso y pusieron todos los candidatos a firmar. ¿Qué vino Danilo en el 13? Bueno, ya había firmado, tuvo que subir eso. ¿Cuál ha sido el beneficio del 4% para la educación? El beneficio ha sido un problema, dolor de cabeza para el ministro de Hacienda, para el del presupuesto y para el presidente de la República para buscar esos cuartos. Entonces, vamos a los resultados. ¿Cuáles son? Estamos en las pruebas en los últimos lugares. Tenemos los problemas de educación a dos por mano aquí. Esto es un desastre. Los profesores no sirven, porque aquí el problema está en el docente, que no está preparado. Es más, aquí hay muchachos ya que saben más que el profesor, porque todo es con tableta. Pero mire, yo he sabido de casos de aquí que tienen la pizarra eléctrica, no la usan, ni usan tableta, aunque la tengan, porque prefieren la tiza. ¿Por qué? Porque el profesor no sabe. Entonces, usted oye la ADP hablando, en vez de capacitar a la gente, y el INAFOCAN ese, que es un paquete cuatro. Entonces, esos son de los problemas que nosotros tenemos que ver. Y aquí, lamentablemente, hay que hacer la propuesta, como dijo el presidente, que los sectores hagan su propuesta. También hay otra cosa que hay que, señores, los subsidios con exenciones fiscales. Por ejemplo, el sector turístico, que se opuso a la ley de residuos y armó una bulla, porque ellos quieren manejar sargazo y meterse en el negocio. Entonces tienen 20 años con todo exonerado, desde una servilleta hasta el hotel entero. Y eso no es por 10 años o 15. Ya hay hoteles que cumplieron, no, pero ellos siguen. Si lo dejan seguir, van a seguir. Sí, entonces, ahí hay que empezar ya, y bueno, pero vamos a sacrificarnos todos. Es igual que darle de combustible a la barriga. Sí, yo le voy a decir. Y a los choferes, un fondo ahí de que ahora le pusieron otro, de que para el peaje, el nuevo peaje, otro. Yo pienso que una reforma fiscal integral, de plantearse de nuevo, habría que coger esa reforma que se planteó y con pinza entonces tomar las cosas que sí se pueden aplicar. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en principio que se le quiten los subsidios a un sector, pero tú tampoco puedes de un momento a otro quitarle un subsidio que pueda llevar a ese sector entonces a producir menos de lo que está produciendo. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo soy de lo que me inclino porque se haga, pero también hay que tener cuidado cómo se hace para no afectar un tema que hemos cuidado tanto, que es el turismo también. Yo creo que todo el mundo debe de pagar su cuota. Ahora, ¿qué pasa? Aquí se alega mucho que solamente tenemos una presión tributaria de un 16% del PIB. No necesariamente es así. Si tú calculas la gente que pagan, como nosotros, que es un segmento de la población, probablemente nosotros estemos pagando un 27, un 28. Porque ese 16, si tú lo divides en la gente que realmente aportan a la economía en términos de impuestos, porque aquí, para nadie es un secreto que aquí hay una gran actividad económica, grandísima, que es informal. Entonces esa no está dentro del sistema tributario. Entonces, lo que estamos dentro del sistema tributario, tú puedes estar seguro que estamos pagando más de un 16. Es que la mejor reforma que un Estado puede asumir en estos tiempos es hacer universal el aporte. Ahí voy. Romper con la informalidad, pero también con el exceso de carga fiscal,
a un sector determinado. Hay que bajarle. Pero es lo que te digo, que el sector clase media, si tú no integras esa economía informal a la formalidad lo más que se pueda, porque tampoco que es una tarea fácil, no vamos a decir que es una tarea vengan y ya, no es fácil. Pero yo te pongo un ejemplo, yo conozco fritura en un barrio que te venden 10 y 12 mil pesos diarios. Calcula eso mensual, calcula lo anual. No pagan seguridad social, no pagan impuestos, no pagan nada. Y no es que uno que venda todo lo que venda. Peor aún, el que vive de eso, el gobierno tiene que darle la protección social. Pero probablemente. Así probablemente es, tiene un seguro subsidiado. Tiene un seguro subsidiado, porque ni siquiera ellos se ponen en la tesorería nacional. Ahí está cogido. Entonces, por eso digo, Andrés, que hay que tener mucho cuidado, porque tú te dices, bueno, si tú tienes 2 propiedades, ya tú tienes, pero estamos hablando de que hay propiedades que están valoradas en impuestos internos probablemente al 50%. Subvaluados. Si tú lo llevas al 100 y están pagando 100,000, son 200,000 que van a pagar al año. Entonces, si tienes más de una propiedad, y es la clase media la que generalmente puede tener más de una propiedad, con ese tema hay que revisarlo bien, porque no podemos cargar un solo sector, sobre todo el sector que más aporta. Entonces, yo creo que sí, hay sectores que hay que quitarle. La seguridad social no puede ser un tema, y yo entiendo la preocupación del presidente, es de tratar de llegarle a la mayor cantidad posible y disminuir la tasa de la pobreza, que yo creo que sí se ha logrado, pero yo creo que hay que focalizarlo mejor. No, aquí no hay pobre, pero no, no. Hay un 3% todavía. Porque, espérese, cuando Leonel estaba, todos los años sacaban 700,000 y 1,000,000 de pobres, y los 8 años de Danilo sacaban igual 1,800,000. No, pero estamos hablando de la pobreza extrema. Y tenemos 10, es decir que aquí no hay ni un... Sí, pero el error de nuestros estadistas es creer. No, y la FAO, pero la propia acá, FAO hay una dice gente que tenemos con 2,000 pesos, un 2.8. ¿Cómo no va a haber pobre? El error de nuestros estadistas es creer que dando una ayuda van a eliminar la pobreza. No. La pobreza se elimina creando riqueza. Creando empleo. La tendencia universal ahora es la de masificar la recolección de impuestos en todos los sectores que produzcan algo. Sí. No como hacen los socialistas, que a veces nos queremos parecer nosotros, lamentablemente. No queremos parecer. Tenemos un Estado que prácticamente, si nos llevamos por lo que dice el Listín Diario y Diario Libre, prácticamente sí. Estamos... la verdad es que Aníbal de Castro sacó una nota esta semana que me fascinó. Me recordó a Aníbal sin el nombre, de aquellos tiempos. Aunque sin el nombre. Sí, pero ¿dónde está el error? Los socialistas, estos que destruyen la riqueza en cualquier país donde se suben, aquí por lo menos no son declaradamente ni radicalmente así. Todo lo contrario. Lo primero que hacen es atacar a los sectores que producen, en el entendido de la teoría esa socialista y marxista. Fracasada total, de que el enemigo es el patrono. Entonces el enemigo es el patrono, hay que acabar con el patrono. Ahora, acabar con el patrono, no hay empleados. ¿Qué inventan los socialistas ahora? Los socialistas quieren primero que la gente no trabaje. Quieren la jornada de 5 horas al día y de lunes a jueves. Quieren que le den todo, pero sí quieren que los bancos paguen el 50% de impuestos, sí quieren que las industrias paguen el 40%. Un montón de cosas que son contradictorias con la realidad de la estabilidad de una economía. ¿Qué se debe perseguir en una reforma como la que necesita el país nuestro? Es la universalización del impuesto. Que vuelvo y repito, no es una tarea fácil, Andrés. No es bajar. No es fácil. No es fácil integrar a los que están en la formalidad, llevarlo a la formalidad. Si fuera fácil ya se había hecho. César, no se ha hecho, no es porque sea difícil,
es porque el populismo lo impide. Lo primero que tenemos que despojarnos es de ese criterio populista, de que el que tiene un negocio informal, que no es una gran empresa como la Cervecería Nacional Dominicana, es una gente a la que hay que tenerle pena. Usted decía, ¿cuántas frituras usted conoce que facturan 10, 15, 20 mil pesos? Diario. Pero al hay día. una cosa de hot dog, hay uno que vende hot dog que levanta 50,000 pesos diarios. Pero cuando yo voy a Nueva Pero no York, pagan impuestos. mire, cuando yo voy a hay Nueva que cobrarle. Doctor, Pero lo que hay, oiga eso es lo bien, que decía. cuando yo voy a Nueva York me encanta caminar por la calle de Nueva York, me encanta, me gusta, eso me gusta. Y el doctor le gusta irse a comer una carne que venden allá, egipcia, unos giros egipcios. Y usted ve el carrito de hot dog Ya eso paga. en la calle, y lo primero que tiene es una licencia. Sí, señor. Ese es un trabajador informal, pero registrado. Y probablemente tengan que pagar No, paga impuestos. todo, paga todo lo que hay que pagar. Impuestos. Registrado por la municipal. Sí, Sí. y lo estatal. Registrado por salud. Todo. Y por todo. Tiene que poner permiso. sus cosas. Todo. Eso no es Que así. yo a no lo sé, loco. yo introduje ¿Cuándo? una vez una resolución para que el ayuntamiento ¿Y asumiese por qué eso aquí no se puede hacer? y ¿Cuán- tuviese carrito ¿Cuán- y le cobrase. ¿Cuántos pero millones nunca de se habitantes que tiene Estados Unidos? 330. hizo. Más o menos por ahí. 50, anda. Entre No, 330, llega a 50, 330 más o 330 y menos. algo. Y todo el, Se ha que muerto mucho. todo el que es adulto allá tiene que presentar anualmente una declaración de impuestos, Ujú. el famoso incontable. Todo el mundo. No, todo el que trabaja. Bueno, el que trabaja, pero ya. Todo el que está en- Pero aunque, todo aunque que tú está hagas en- un trabajo informal, Todo el que está Van, en el lo sector presenta. tiene productivo. que. Y le Pero devuelven. tú sabes a por la- qué, presentar pero tú impuestos. sabes por qué allá funciona, Andrés, en el sentido de que para tú retirarte, tú tienes que haber aportado al sistema. Entonces aquí a través de ese mecanismo, tú sabes la gente que hay aquí, plomero, para ponerte un oficio, que no es que son baratos, No, son carísimos. son carísimos y no reportan impuestos. Ahora, ¿cuál es el problema de ellos? Bueno, que no van a tener ningún ahorro en ninguna institución para un retiro. Entonces tiene que ser atractivo eso, de que tú No, puedas oiga, no, pueda no. aportar y Oiga, después retirarte. Oiga lo que hay aquí, no. Aquí hay una cosa que es el fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, que le cobran al que está haciendo la construcción. Pero no estoy hablando de eso. No, ellos dan No, pensiones. Pero no es de Fopeco. eso, estoy hablando Los de albañiles. Sí, ellos, Eso es diferente. ellos Lo demás. le meten ahí. Sí. a un trabajador independiente que va a tu casa Bueno, pero a resolverte. Ese tú tienes que buscar la forma de integrarlo a la ya sociedad. de eso es poco, esos son a la haitianos. y- y- tesorería. no No son nada. muchísimos. Usted sabe- La tarjeta esta. ¿Usted sabe cuál es el paso inmediato que tiene que dar el Estado para eso? Que es incentivar el no uso de dinero efectivo. Hay que bancarizar a la gente, a todo el mundo. El albañil que va a su casa, o el plomero que va a su casa, tiene que tener una cuenta de banco. Y usted hacerle una Y transferencia. usted le transfiere. Entonces el Estado por ahí lo controla. Claro. Entonces usted tiene que declarar impuestos. Tiene que... Eso, Le apega eso del dinero efectivo, eso delimítelo a los turistas. Pero ya en China no se necesita ni tarjeta con la huella Y el teléfono. Y el teléfono. Y el la Face. facial, ya usted paga con eso. Entonces, esa tecnología está disponible. ¿Por qué el Estado Dominicano no lo puede aplicar? Si se quiere hacer ese tema de la reforma fiscal, hay que iniciar usando los métodos tecnológicos que hay. Sí. Y para los ajustes de los pagos, en los impuestos, en lo que sea, existe una cosa que acepta todo el mundo, que es el movimiento de la inflación, que no es más que el cambio de los precios en función de la oferta y la demanda que se da durante un periodo, que en este caso es un año. El Banco Central se afana mucho aquí y se ufana siempre. Es decir, la inflación del año al mes de julio está fijada ahora en 3.40% del IPC. Esa es la inflación. Eso va a cerrar probablemente el año alrededor de un 4%. Si yo pago IPI por mi casa, ¿cuál es la mejor manera de que el gobierno me ajuste lo que yo voy a pagar?
es aplicándome, a la aplicándome la inflación. Y no revaluando, porque No hay que revaluar no hay que nada. revaluar, porque esa ¿Cómo- revaluación cómo- va cómo es que a vamos quebrar. ¿Cómo es que vamos a subir los sueldos con equidad? Con la inflación. Con la inflación. Pero aquí no se quiere eso. Aquí nos resistimos a aplicar las herramientas de la economía, que son universales y que son viejísimas, para tener una indexación, una economía sana. ¿Cómo es que evalúan el IPI? Porque ya eso, antes de que una grima, oiga, todo es vía satélite. Por ejemplo, ellos cogen una casa por arriba, por el lado, lo que hay en el patio. La cogen todo, es más, No, tienen, por tienen sectores eso también. tan bien calculado, que le dicen los metros que tiene y todo. Y entonces ellos... Está bien, pero eso, Los metros, pero eso es- está en el propio contrato. pero eso es subjetivo. Y en lo- Eso es lo subjetivo, tienen ellos. porque eso primero te van discriminando, eso pasa en Piantini. Exacto. En la Julia es diferente, en Naco es distinto. Sí, pero lo que es los igual- valores son diferentes. Lo que es igual es la indexación. Indexar. A todo el mundo. Se indexa los salarios, Indexar como se todo. indexan los precios, y usted también indexa los impuestos. Un 3%, 3 y pico. Y así Indexa mismo, los servicios y así también. mismo a las agencias a las que tiene que transferirle subsidios, como a los ayuntamientos, usted también le indexa por ahí. Y a los servicios. Y ahí usted no tiene. Usted no puede tener, por ejemplo, pasaporte, un monto fijo, pero tampoco usted puede de un año a otro llevarlo a una exageración. Usted indexa todos los años. Entonces la Me economía. costó tanto, ahora me cuesta tanto, que son cheles. Mire, la economía sana es aquella que se rige por las reglas de la economía, no por los caprichos. Ahí está el tema de los salarios del sector privado. Todos los años aquí se le sube a los salarios un montón de dinero que no se corresponde con lo que las facturas que emiten esas empresas que crean los empleos. Y impuesto interno nunca baja ni nunca devuelve un chele a nadie. No, Porque no. la ventaja de usted tener la declaración universal de los impuestos es que aquel al que le perjudicó la declaración, el gobierno le va a reembolsar. No Claro. como en Estados Unidos. En Cuando Estados Unidos llenan te el reembolsa. portal, te devuelven. Exactamente. Todos los años te Si reembolsan. tú diste 20 pesos de más de lo que el cálculo da para ti, te va a llegar un cheque de 20 pesos. Allá hay gente que hacen cálculo con eso. Con esto yo voy a Sí, pagar esto. pero voy a yo hacer tengo esto. una pregunta, ¿por qué aquí no Pero se aquí- puede adoptar un sistema similar? De que a final de año, independientemente del retiro, porque una cosa allí es el No, Social, aquí las el agencias social estatales no Security, devuelven nada. que es lo que tú pagas, pero el Social Security es retiro. Pero el Income Tax, que es lo que tú llenas De los todos los años impuestos. como empleado, a final de año, si tú has pagado de más, hay gente que deben de pagar, que le cobran más Sí. porque pagaron menos Sí. en función de sus ingresos. Pero la gran mayoría le devuelven. La clase media baja, sobre Sí, todo. le devuelven y Por- por eso hacen planes con eso. Aquí usted sabe por qué le devolverse, devuelven. uno dice, Porque el empleador le retiene exacto. en demasía. Sí. Y entonces el gobierno cuando hace Al ajuste. el ajuste ve que César Cabrera dio 1.000 pesos De más. De más. más de lo que le tocaba y te van a devolver. Vaya aquí a reclamar. No, aquí ni siquiera si tú tienes, paga ITEVI de más o tienes ITEVI acumulado, aquí no te devuelven nada. Si tú haces una declaración jurada y te equivocaste o ellos se equivocaron y te cobraron de más, te lo dejan en fondo ahí, pero no te lo devuelven. Que la primera intención de las agencias recaudadoras aquí es sacarte el dinero de los bolsillos. Sí. No es tratarte, Expoliar, así. no es tratarte con equidad y justicia, no, eso no es. Entonces, una reforma fiscal debe dirigirse a eso, a que aquí tenemos una población de 10 millones de habitantes aproximadamente, y que de esos 10 millones debemos tener algunos 6 o 7 millones en capacidad productiva, y que a esos 6 o 7 millones de personas debe dirigirse la agencia de recaudación a buscar el dinero que necesita el Estado, pero distribuido en un gran mapa. ¿Cómo es el asunto?
Usted lo que puede pagar son 7 pesos, usted va a pagar 7 pesos. Eso, pero ahí es que voy, que Y por su- eso es que digo que no se puede cargarle un solo sector. Y Entonces, generalmente aquí, usted como el que redistribuye la más carga. paga es la clase media, es el que está registrado, entonces se le carga todo a la clase media y no puede ser así. Mire, esa economía de los estados norteamericanos, que cada estado es una república. Sí. Allá generalmente eso es una sola tarifa. Una sola tarifa. No, y varía de un estado a otro. Sí, por eso Claro, digo, en cada pero que estado. las tarifas varían. Pero en el El estado, impuesto municipal varía y el impuesto estatal también varía. ¿Por qué? Porque cada localidad de ese territorio tiene sus propias leyes. sí, porque cada estado es una república, en el buen sentido de la país, palabra. un país. Entonces, usted paga el Sin impuesto, frontera. usted paga el impuesto que le pone el estado de la Florida, que es un 7%. Que es de los más bajos. Va a decir un número. Pero eso lo paga todo el que consume. Sí. Ahí no le van a pedir a usted que cuántos millones usted tiene en el banco para eso. ¿No? Usted consumió, usted pagó. Bueno, eso usted es el pa- equivalente al ITEVI. Usted pagó un 7%. Usted pagó un 7%. Pero ese es el impuesto, usted va a pagar. Si usted es un empleado y su empleador le retiene dinero, por ese concepto, al final el Estado federal lo que hace que hace todas esas sumatorias, retas y divisiones, y dice que usted aportó por el impuesto municipal tanto, por el estatal tanto y por el federal tanto, y debió aportar por cada renglón otra cosa. Ahí viene entonces el saque de cuenta. Ahí viene. O tú debes o tú Bueno, recibes. O te sobra. La verdad es que... Pero aquí pagando, Sí. doctor, un 18% de ITEVIS sí. de cada cosa que usted compra, y si es un agente productivo, ya sea como persona jurídica o como persona individual, usted tiene que pagar un 27% Pero- de lo que se gana. Pero mire aquí, saque cuenta. mire aquí, usted va a un restaurante, ¿verdad? El restaurante de una vez en la factura le cobra, que yo siempre estaba en contra, un 10% de propina en la factura, más el 18 del ITEVI van 28. 28. Tú sabes cómo Ya lo iban hacen. 28. Entonces usted tiene que darle al camarero o al Una propina un 10, adicional. un No, 10. no, ahora te ponen una categoría que arranca en el 10 Sí. Ah, y tú la eliges. 18, no sé, 15. ya No, ya no. vamos en 38. Pero oye cómo lo Más hacen. lo que tú le das al parqueador, porque... pero entonces, señores, y cuando usted va y busca, como eso está en Azonadores, ellos por el ITEVI pagan menos. Usted lo que ellos retienen, sí, hacen de todo, sí, la desgracia. pero el modelo, ¿a qué tiende ese modelo? Es a matar la industria de la restauración. Pero mira cómo, A que la gente, a que eso no abunde. Aquí, cómo lo están aquí no hay haciendo, restaurante. Andrés, Muy poco, y cómo muchos lo están, quiebran, la cómo lo mayoría. están haciendo en países, incluyendo Estados Unidos. Es que allá no hay un impuesto De propina. de propina, sino te dicen en la factura, tú la propina se la quieres dejar en la factura para cargártelo a la tarjeta. En algunos sitios, otros es... O- donde o- tú quieras. No, tú eso si da- usted quiere dejar propina, es lo Sí. primero. Tú la puedes dejar en la tarjeta. Ahora, en el paquete que salió Pero del tiró una Congreso cosa contra la propina. de Estados Es un Unidos, demagogo mayor. hubo ahí, por lo menos por 2 años, una reducción en los impuestos a la propina, porque allá ese 10%, vamos a suponer que cobramos aquí, allá se le cobra un impuesto. Aquí no se le cobra un Porque impuesto es un ese 10%. ingreso, porque es un Y eso es un ingreso. Y todos los ingresos tienen Pero que reponer. tienen que pagarlo. Yo he ido a restaurantes que los camareros me conocen, ¿sabes? Me dice, dámelo en efectivo. No, porque hay restaurantes Porque que no lo dan. Usted sabe lo que hacen, ¿verdad? Sí, pero lo que el Con tarjeta, Estado... No, espérate que... Se quedan con y ellos. ahí Lo me que el enredan Estado todo y tiene lo que hacer, engañan. en Algunos función no de dan que nada. aquí todo el mundo da una propina adicional, es cobrarle un impuesto a esa ganancia. O quitarla. No cobrarle un impuesto, como lo hacen a los ahorros. Tú tienes un certificado de los beneficios, tú pagas un 10%. Si a ti te dan 50,000 pesos, te van a cobrar 5,000 para que son los impuestos de la ganancia a los ahorros. Entonces, ese impuesto, que en muchos casos hay facturas que son a 3,000 y 4,000 pesos,
El impuesto... El del 10%, entonces a eso hay que mire, ponerle un impuesto. El impuesto del pequeño es la pausa. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. La Liga Municipal Dominicana, bajo la visión y liderazgo de Víctor de Asa, se ha convertido en un motor transformador de la municipalidad dominicana. En estos 4 años hemos logrado avances significativos hacia una municipalidad moderna, transparente y capacitada, basada en 3 pilares fundamentales: servicios municipales de calidad, transparencia, capacitación municipal. Gracias a una visión articuladora, el esfuerzo de un equipo comprometido y unas instalaciones renovadas, la Liga Municipal Dominicana ha consolidado una nueva era para los gobiernos locales. Juntos estamos impulsando el poder local para el bienestar de la gente. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido a donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos, es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores, se han estructurado 21 familias profesionales y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Bueno,
es el ambiente de la eventual reforma que anunció el presidente, pero ¿y el ambiente internacional? Yo no sé, pero esto tiende a la, ambiente internacional. sí, esto tiende a la confusión. En esta semana venció el plazo que dio Trump para los pero aranceles. es que, bueno, yo estoy oyendo y viendo. ¿Y usted vio alguna bomba que cayó en Moscú? No. Yo lo que estoy es confundido, porque digo confundido no, porque yo he estudiado el personal. Él le promete tanto de arancel y después viene y cambia y pone menos y después viene y pone más y cómo la. Lo que pasa es que hay una confusión de parte del equipo que maneja el presidente, porque no que lo asesoran, él no se asesora de nadie, él maneja a su gente. Sí, es que el tema ese de los aranceles, él lo ha visto como si fuera un aumento de tarifa en la entrada de uno de sus hoteles, uno de sus campos de golf. Pero ya le están subiendo la comida a la gente. Pero claro, porque el reporte del desempleo, de la creación de empleo prácticamente este mes, y por eso votó la que hace las estadísticas. Porque dijo la verdad. Pero eso no va a variar las estadísticas. No, pero no, ahora él va a poner uno ahí de mucha mentira. Y va a salir mucha mentira, que eso lo que va a hacer es confundir la economía mundial y la economía nacional, porque las empresas generalmente planifican en función de esas estadísticas. Pero se perdieron empleo. En vez de crear, se perdieron porque solamente hubo crecimiento. Esa es la tendencia hospitalario. Miren, los aranceles son unos impuestos que paga todo el que importa. ¿Qué pasa? Que han confundido el equipo económico del señor Trump, que todo lo que se importa son artículos de consumo. No es así. Hay muchas cosas que se importan que son materia prima para producir en Estados Unidos. Entonces, si usted le pone un arancel a una materia prima, usted necesariamente va a encarecer el producto final. Eso es, y lo va a aunque se fabrique en Estados Unidos. Sí, con más razón. Y va a crear menos empleo. Sí, entonces él ahora ha chocado con dos grandes suplidores de productos terminados y de materia prima intermedia, que es la India. La India es el país más grande del mundo en materia de gente. No, y fabrican medicinas que se acabó. Son una potencia universal en materia de tecnología, sí, señor, y de fármaco. Una potencia. Le puse un 30% que puede subir a un 50%, porque le están comprando petróleo a Rusia. Que le están comprando petróleo a Rusia, pero el culpable de la guerra no es Chile, no es la India. No. Póngale la presión al guerrero. Al guerrero. Haga lo que hizo con Irán. Porque él hace todo en contra de todo el mundo para evitar precisamente confrontar a Rusia. Tener que confrontar con el líder, con su líder, sí, porque parece ser que ese es su líder. Bueno, tenemos derecho a tener líderes, eso es verdad. ¿Verdad? Entonces parece ser que él prefiere atacar a otro y de frente, porque ¿qué tiene la India? Tiene que comprar su petróleo. El presidente indio dijo que ellos tienen una economía en expansión. Y que van a buscar la energía donde la consigan barata, mejor la consigan. Pero además ellos son parte del BRIC. Sí, entonces esos son cucos que no van a funcionar. El otro que él está enfrentando, que está en América, es Brasil. Con Brasil, Estados Unidos... Que es parte del BRIC también. Sí, pero ahí va a haber un problema porque las cosas que suple Brasil van a afectar directamente a la inflación en Estados Unidos. Por ejemplo, el café. Los granos. El café, los cítricos y mucha tecnología de materia prima intermedia también. Brasil es el gran productor de piezas aeroespaciales. Y Estados Unidos tiene un superávit. Y tiene un superávit con Brasil, pero grande. Pero grandísimo. Entonces, ahora Brasil se lo va a aumentar. Entonces, Brasil está negociando más con China. Claro, porque lo otro que no previó el equipo del señor Trump es que cuando tú disgustas un cliente, el cliente busca otro suplidor. Claro. Y antes... Que es parte del BRIC sí, también. Antes se creía
o se llegó a creer, o Estados Unidos llegó a vender la imagen de que eran el único. No, resulta que en ese interín de las últimas 3, 4 décadas, China se convirtió en la otra cara de la moneda. Silenciosamente fue creciendo y creciendo. Y ahora un suplidor y cliente y aliado como India le han dicho, no, nosotros vamos a hacer negocio con el otro lado, que me queda al lado, por cierto, hacen frontera. Claro. Y entre los dos países controlan la tercera parte, casi el 30% del planeta. Sí, entonces no es cualquier cosa. Son casi 3.000 millones de personas entre ambos países, en 2 países. Sí. ¿Y cuántos somos? Somos 8.000 millones, ¿no somos? Menos. Y entre ellos son casi 3.000 millones. Sí. Estamos hablando del 40% del planeta. Hay un enfoque. Claro que no tiene el mismo poder adquisitivo que los norteamericanos. Pero son muchos. Mire, pero ahí hay un asunto que es importante tocar. Por ejemplo, China, es verdad que es la fábrica del mundo ahora mismo, que más produce. Pero ¿qué pasa? Que el mercado que más consume los productos chinos, ¿usted sabe cuál es? Estados Unidos. Porque es donde compra la gente y es una sociedad de consumo. Eso no es la Unión Europea ni esa cosa. No, los americanos compran más que todo el mundo. Que compran más que todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, por eso usted ha visto que China se ha manejado con cierta... con cautela, porque lo ellos vender. Ellos quieren ese mercado, pero la verdad es que, por ejemplo, que el 12% que ellos le estaban vendiendo a Estados Unidos, prácticamente ahora, lo tienen colocado. Pero oiga, ¿cuál es el mercados? problema de Estados Unidos? Que ahí es que Trump está equivocado. Que él dice que, que las empresas vayan para allá. Pueden ir para allá. Pero ¿qué pasa? Usted tiene que comparar los costos de cómo le sale un producto terminado a ellos. Por ejemplo, en China, ¿cuánto gana un obrero? No gana menos. Poca cosa. Estados Unidos. Como $100, una cosa porque así. El costo de vida es mucho más bajito. Entonces, en Estados Unidos, un obrero, ¿cuánto hay que pagarle? Semanalmente, de mucho. 600, 700, porque 800, dependiendo. El costo de la vida es sumamente caro. Entonces, cuando usted suma eso al mes, es imposible usted competir porque los costos son demasiado altos. Entonces, pero lo vemos con los carros. Por ejemplo, un vehículo americano está excesivamente caro. Y usted consigue ahora aquí vehículos chinos y japoneses, no, coreanos. A una tercera parte de lo que cuesta un americano. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Bueno, compro este. Oye, pero además, la estrategia de Estados Unidos está tan perdida, que han perdido un mercado y lo están perdiendo aceleradamente, que es el mercado latinoamericano. Para ellos esto no existe. Sin embargo, China está metido en todos estos países. Tiene el control. En todos, vendiendo y de todo. Mire, el caso de Brasil, que apuntaba, Brasil ya hizo sus análisis. Sus exportaciones representan para Estados Unidos un 12% de sus exportaciones. Y ya han negociado con su socio estratégico, que es China, que tiene a América Latina copada por las 4 esquinas, para colocar ese 12%. ¿Qué va a pasar? Ahí viene el tema de la economía norteamericana. Cuando Estados Unidos no tenga el café de Brasil, lo tienen que pagar. O el colombiano, como quiera, le puso una tarifa a Colombia. A los dos, pero que en el caso de Brasil estamos hablando de que más del 60% del café que se consume en Estados Unidos es de Brasil. En Estados Unidos se cosecha muy poco café. Estamos hablando de que más de un 60%. Ahora, quien conoce bien a Trump es el CEO de Apple. Ese sí lo conoce bien. Ese hace 6 meses dijo que iba a invertir $500 millones en fábrica en Estados Unidos. 500 mil millones. Ajá, 500 mil millones en fabricar para poder producir en Estados Unidos los teléfonos. Eso se quedó en el aire. Ahora Trump vino a apretarlo otra vez y él fue en esta semana a la Casa Blanca y se comprometió a duplicar eso. Y ya Trump dijo que ahí no hay impuestos. Pero del dicho, ¿cómo es? Del dicho al hecho hay un gran trecho. Hay un gran trecho. Eso entonces, él lo mantiene calmado. Eso mismo hizo la Unión Europea. Sí. La Unión Europea dijo que existe la intención de invertir 600 mil millones en Estados Unidos
Y él dijo que ¿dónde están los millones? Pero El acuerdo dice que es una intención. Es una Pero eso no es intención. así, y eso de hoy pa' Y eso mañana. no es de la noche a la mañana, eso es un proceso. Bueno, pero que cuando usted está bregando con un personaje de la definición sociológica del que estamos hablando, eso es para de una vez. Bueno, es difícil. Ojalá la economía el problema más del serio mundo que no él tiene, caiga. No, del mundo no, la estadounidense. No, El pero es que, problema más es serio que el ahí- estadounidense influye en la el economía problema mundial. más serio ahí es que él está maltratando los aliados que ha tenido Estados Unidos en todo este siglo XX Desde que se fundó Estados Unidos, hay asociado ahí como Europa. Pero ellos salen, entonces así no. pero fueron los europeos Pues cada que, quien, que cada quien fundaron va a buscar su, A Estados su- Unidos. a Estados cada quien Unidos. va a buscar por donde le convenga. Eso es así. Él no se ha dado cuenta que es global todo ahora. No, y que E instantáneo. para él está enfocado en términos comercial con el contrario equivocado, porque él tenía que fortalecer sus alianzas con Europa, América Latina, para poder enfrentar el monstruo. Pero en vez de hacer eso, ha enfrentado a los aliados y ha dejado el monstruo para último. Y el monstruo lo único que ha hecho es tranquilamente pues copar el espacio el monstruo lo que que ellos han produce dejado. es de todo. Y de él lo han dejado. De todo. De todo. China produce de todo. De todo. Con un agravante. No, y ellos lo tienen sectorizado, es decir, por provincia. Esta Sí. provincia produce esto, esta provincia produce No, esto. no, no, Y es ellos están bien calculado. Y organizados. con un agravante para Estados Unidos. Resulta que China es el depósito más grande de las tierras raras, que es el motor de la tecnología del futuro, Que Estados Unidos no tiene. que no tiene. Que no Entonces, tiene. Por eso anda en estos países, pero vi Aquí aquí. hay una, el litio, que, Sí, pero vi eso es en vi que el cantidades. ministro de Industria y Comercio aquí fue a China. bueno, No, porque Que a buscar la asesoría aquí había un empresario y sacando cosas. tierra de ahí, de que era caliza y el barco Es decir, chino. que no necesariamente. ahí que esperando. No, no. Es el que los barco- americanos oiga ya bien, tienen ese como negocio usted cerrado. Usted conoce bien a Cabo Rojo, ¿verdad? Sí. Perfectamente. Perfectamente. Y esa provincia. Entonces, ¿qué hacían? De que sacaban la piedra caliza de la concesión del Alcoa. Que piedra caliza. Entonces la llevaban al Cabo Rojo. La metían en una barcaza. Y el barco chino estaba parado para allá afuera porque no cabía ahí. Fondeado en alta mar. Entonces, eso no era ninguna caliza. No, y que eso ha venido De a los tener preponderancia en los últimos De los años grandes también. empresarios y honorables, hasta que Danilo se dio cuenta y paró ese cambio. Bueno, Por eso Estados Unidos quiere confiscarle, vamos a decirle así, negociar para ellos la nuestra y sobre todo quiere apoderarse de la Ucrania, que Ucrania tiene mucha tierra. Está bien, rara. bueno, pero está haciendo algo Estados Unidos para que Ucrania le dé acceso a su minería. Pero que Porque ¿qué pide Ucrania? Zelensky El estaba- monstruo este de arriba. estaba dispuesto a dárselo todo. Sí, y firmó. Pero ¿Y qué ha dado? protección. ¿Qué ha dado el señor Trump a cambio? Sí, pero Por lo después de contrario, le ha firme, quitado. no. Bueno, entonces vamos a ver cómo termina eso. Eso es lo que Putin quiere también, Mire, esas tierras raras. Eso va a terminar a largo plazo con un gran daño a la economía global, Sí. Que lo está haciendo pero ya. sobre todo a la economía norteamericana, que es un país que vendrá en decadencia. Por Cuando eso. el grande tiene gripe. No está en decadencia. Viene en Ya decadencia está, porque Te ves a dominicanos que viven para allá, lo veré a muchos viniendo para acá. ese- a este ritmo. ese Pero como se está aislacionismo- viviendo ahora, bueno, yo A este he ritmo escuchado que de va, familias te verá gente que están gritando. viviendo uno encima de otro, prácticamente como viven los, Sí. los haitianos. Dice el pequeño que se nos acabó el tiempo, pero antes de apuntar, antes de despedir, para futuro análisis, lo que pasó en El Salvador, que es una señal de por dónde va la política en Latinoamérica y cómo va la influencia del señor Trump en mandatarios que tienen esa vena de dictadores, porque ha dejado tranquilo al de Venezuela, dejó tranquilo al de Nicaragua y ahora está apadrinando al de El Salvador. Veremos cómo eso evoluciona cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.